La palabra cromatografía proviene del griego chroma, que significa color, y grafos, escribir. En 1903, el botánico ruso Mikhail Tsveev usó columnas de absorción de líquidos rellenas de carbonato de calcio para separar pigmentos vegetales como las clorofilas. La cromatografía es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de la mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes. La fase móvil consiste en un fluido, que puede ser un gas, un líquido o un fluido supercrítico, que arrastra a la muestra a través de una fase estacionaria, que se trata de un sólido o un líquido fijado en un sólido. Los componentes de la mezcla interaccionan en distinta forma con la fase estacionaria. De este modo, los componentes atraviesan la fase estacionaria a distintas velocidades y se van separando. Después de que los componentes hayan pasado por la fase estacionaria, separándose, pasan por un detector que genera una señal que puede depender de la concentración y del tipo de compuesto. Un cromatograma es el resultado gráfico de la cromatografía. En el caso de la separación óptima, los diferentes picos o manchas del cromatograma se corresponden a los componentes de la mezcla separada. En el eje X se representa el tiempo de retención y en el eje Y una señal obtenida, por ejemplo, de un espectrofotómetro, correspondiente a la respuesta creada por los diferentes analíticos existentes en la muestra. Existen diferentes criterios de clasificación de la cromatografía, entre los que se destacan los siguientes. Cromatografía por la naturaleza de sus fases. Cromatografía de líquidos. Fase líquido-líquido. La técnica de cromatografía líquido-líquido se utiliza para la separación de homólogos. La cromatografía líquido-líquido proporciona una alternativa para la separación de estos compuestos o muestras con polaridad media. Fase líquido-sólido. La fase móvil es un disolvente o mezcla de disolventes, y la fase estacionaria un sólido que interactúa con las sustancias que se desean separar. Cromatografía de gases. Fase gas-sólido. La fase móvil es un gas inerte, helio o nitrógeno, y la fase estacionaria es un sólido. Fase gas-líquido. La fase móvil es un gas y la fase estacionaria un líquido, sostenido por un sólido inerte. Este tipo de cromatografías siempre es en columna, ya que es la única manera de que la fase móvil gaseosa se mantenga fluyendo, confinada dentro del sistema. De acuerdo al proceso químico-físico, tenemos la siguiente clasificación de la cromatografía. Cromatografía de absorción. Se basa principalmente en las diferencias en la afinidad relativa de los compuestos por el sólido utilizado como fase estacionaria. Las separaciones obtenidas se determinan casi exclusivamente por interacciones polares, siendo la fase estacionaria más polar que la fase móvil. En este tipo de cromatografía, la fase estacionaria la constituye un sólido poroso finamente granulado, siendo el proceso de absorción debido a las atracciones intermoleculares dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno entre los componentes de la muestra y el absorbente. El absorbente más utilizado es el gel de sílice, aunque también se utiliza alumina activada. Debe tenerse en cuenta que la capacidad de retención de un absorbente varía en función de su grado de activación, que a su vez depende del contenido en agua. La activación requiere eliminar de su superficie el agua absorbida, operación que se lleva a cabo por secado prolongado a vacío y alta temperatura, aunque un exceso de activación puede producir absorciones irreversibles e incluso reacciones catalíticas indeseadas. Cromatografía de reparto. Se basa en las características de solubilidad relativa de los solutos entre la fase móvil y una fase estacionaria de un líquido no polar. La fase líquida se impregna a un soporte inerte de sílice o en el caso de cromatografía de fase invertida se une químicamente. Cromatografía de intercambio iónico.
Es un proceso que permite la separación de iones y moléculas polares, basado en las propiedades de carga de las moléculas. Puede ser usada en casi cualquier tipo de molécula cargada, incluyendo grandes proteínas, pequeños nucleótidos y aminoácidos. La solución que debe inyectarse es usualmente llamada muestra, y los componentes separados individualmente son llamados analitos. Es usada a menudo en purificación de proteínas, análisis de agua o control de calidad. La cromatografía de intercambio iónico conserva los analitos basándose en las interacciones de Coulomb. La fase estacionaria muestra en la superficie grupos funcionales iónicos que interactúan con iones de carga opuesta del analito. Este tipo de cromatografía se subdivide a su vez en dos técnicas: la cromatografía de intercambio iónico y la cromatografía de intercambio aniónico. Cromatografía de exclusión. La cromatografía de exclusión es un método de cromatografía en columna por el cual las moléculas se separan en solución según su peso molecular. En esta cromatografía, la fase estacionaria consiste en largos polímeros entrecruzados que forman una red tridimensional porosa. A los fines prácticos, las columnas se empaquetan con pequeñas partículas esferoidales formadas por esos polímeros entrecruzados. En consecuencia, estas partículas son porosas, y el tamaño de los poros es tal que algunas moléculas no podrán ingresar a esos poros, en tanto que otras podrán pasar libremente. Los poros quedan conectados formando una malla o red, lo cual determina una serie de caminos a ser recorridos por las moléculas que accedan al interior de esta. Los poros de la matriz deben ser de tamaño comparable al tamaño de las moléculas que se desea separar. Las moléculas de mayor tamaño que los poros harán el camino más corto, ya que nunca entran a la malla de la fase estacionaria. Se dice que estas moléculas son excluidas. Con base en la naturaleza del soporte en el que se aloja la fase estacionaria. Cromatografía plana. Cromatografía en papel. En esa técnica, el soporte y la fase estacionaria está constituida por una tira o círculo de papel filtro. El aparato que se usa consta de un soporte para el papel, un recipiente para el disolvente y una cámara hermética para desarrollar el cromatograma. La muestra se deposita en un extremo colocando pequeñas gotas de una solución muestra. Cromatografía en capa fina. La fase estacionaria es una capa de partículas de unos milímetros de espesor, fijadas en un soporte sólido de aluminio, plástico o vidrio. Después de aplicar el analito cerca de la parte inferior de la placa seca, el disolvente empieza a producir la separación. La ventaja principal de esta técnica es que se analizan simultáneamente la muestra y el patrón. Cromatografía en columna. Cromatografía de gases. Para realizar esta separación, se inyecta una pequeña cantidad de la muestra a separar en una corriente de gas. Atraviesa una columna cromatográfica que separará los componentes de la mezcla por medio de un mecanismo de partición, cromatografía GL o de absorción GS. Los componentes separados emergerán de la columna a intervalos discretos y pasarán a través de algún sistema de detección adecuado o hacia un dispositivo de recogida de muestras. Cromatografía líquida. En esa técnica, un líquido, fase móvil, circula en íntimo contacto con un sólido u otro líquido, invisible, fase estacionaria. Al introducir una mezcla de sustancias, analitos, en la corriente de fase móvil, cada analito avanzará a lo largo del sistema con una velocidad diferente, que dependerá de su afinidad por cada una de las fases. Cada una de las sustancias introducidas en el sistema eludirá con un tiempo diferente, es decir, estarán separadas. Detectores. Una vez que los componentes han sido separados por la columna, se hace preciso el disponer a la salida de esta de un sistema de detección, capaz de señalar la ilusión de un componente de la muestra y ofrecer, al mismo tiempo, una señal proporcional a la cantidad de sustancia que pasa a través de él. Detector de conductividad térmica o de hilo caliente. Detector de ionización de llama. Detector de captura electrónica.
Detector de nitrógeno, fósforo, detector termodinámico o de llama alcalina, detector fotométrico de llama, detector de fotoionización, detector de conductividad electrolítica.